¿Política o entretenimiento? ¿Por qué no las dos? En Política y algo más, el debate, la opinión y el análisis. Exploramos los temas claves para nuestra realidad actual, analizando sus impactos, sus desafíos y las perspectivas que están marcando la agenda pública. Acompáñanos en esta conversación profunda y cercana, donde buscamos entender lo que realmente está sucediendo y cómo afecta a nuestra comunidad. Política y algo más. ¿Qué tal, amigas y amigos televidentes de Buenavisión, Canal 2 de Digital? Ya estamos prestos a lo que es el reencuentro semanal, ustedes y nosotros, allá en los diferentes sitios donde se encuentran a la distancia, a quienes están en otras regiones o fuera del país, y de igual manera en el entorno acá del área metropolitana, el departamento de Santander, en el oriente colombiano, de igual manera a los diferentes sistemas de televisión que hacen posible, que permiten también esta parrilla de programación, dentro de esos, al primer programa de opinión de materia política en el oriente colombiano, como es Política y algo más. Ya nos encontramos prestos, precisamente Freddy Garzón, quien hace parte del colectivo El Denunciante, y su amigo y servidor Luis Eduardo Are Jaimes, para lo que ha sido noticia a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. Pues Freddy, ya acá en la cita semanal de Política y algo más. Luis Eduardo, un saludo especial a usted, a todos los amigos que están ahí en las diferentes plataformas digitales de este gran programa Política y algo más. Y ya 15 días, mañana 15 días de la elección del presidente de la República de Colombia, al menos en la primera vuelta. Vamos a ver qué pasa, si se da en primera vuelta o hay segunda, no lo sabemos. Pues es la expectativa, es la cual, lo que hemos comentado en varias oportunidades, cerca de 41 millones de ciudadanos que estamos aptos para votar, para definir quién nos va a gerenciar este descuernado país como es Colombia. Y que de igual manera los que estamos acá residiendo, los que están fuera del país, pues tenemos sobre las manos esa herramienta a través de la cédula de ciudadanía. El próximo 31 de mayo ya comienzan precisamente a hablarse de cierres de campañas, ¿no? Que eso es a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional, ¿no? Porque hay que recordar que torna dentro de la ley 8 días antes, ¿no? Se cierra toda la actividad proselitista en escenarios públicos. Pero es cuando más se hace en el recinto cerrado, ¿no? Las últimas adhesiones, cuando es en alcaldías, cuando es en gobernaciones, es cuando más se frecuenta. Los empresarios en sus empresas llevan a los candidatos allá para que charlen. Y a nivel de la elección del 31 de mayo, pues no es la excepción. Pues los gremios, nos vemos en tal hotel, nos vemos en su empresa, los gremios, los cacaos, los no cacaos, los que representan los de diferentes sectores, algunas clases políticas que ha estado como allá entre bambalinas, pues también comienzan a salir públicamente, ¿no? A decir, ya tomé la decisión, ya oí, ya me parece que la mejor opción es tanto así que, por ejemplo, si hablamos acá de las campañas, tengo entendido que, por ejemplo, ya campañas que están en ese tema de cerrar, se encuentra ya, por ejemplo, Paloma acá en Santander, ¿no? Sí, señor. Sector de la Cumbre. Sí, señor, precisamente en este momento. En Florida y en San Gil. En el Socorro. Socorro. En el Socorro. Bueno, en el día de hoy, sábado, estuvieron en el Socorro, en horas de la tarde, y se desplaza hacia el área metropolitana de Bucaramanga, allí en la cancha municipal de la Cumbre. Un escenario donde le cabe muchísima gente, donde habitualmente hacen cierres de campaña los candidatos a la gobernación de Santander, sobre todo los candidatos a la alcaldía. Un escenario que le cabe más de 20.000 personas. Y allá alrededor de Carranga y alrededor de Cumbias. Sí. Porque la Cumbre, si hablamos de la Cumbre, comparativamente con el barrio del Kennedy del norte música popular de Bucaramanga, pues hablamos de las cumbias, ¿no? Cumbia peruana, cumbia colombiana, la cumbia mexicana, en fin, y la Cumbre no es la excepción. Y también la Carranga ahí con un connotado artista. De todos modos, había unos ciudadanos preocupados, Luis Eduardo, en el área metropolitana, diciendo que por qué estaban invitando a las personas a los cierres de campaña y que por qué repartían manillas para que puedan ingresar, que por qué llegaban artistas. Descubrieron que el agua moja. ¿Acaso en los escenarios
en cualquier actividad que se hace política, sea de derecha o de izquierda, el preámbulo no lo ambientan, no llevan artistas, musicales, culturales, mientras llega el invitado especial, que es el candidato. Eso siempre ha pasado y seguirá pasando. Ha sido, es, y tal vez será, es la forma de convocar, ¿no? Sí. Con los elementos que son parte, por eso hablamos de un presupuesto, de logística, de toda la infraestructura que se requiere en escenarios. Bueno, eso es por parte de Paloma. Por la de Paloma Valencia. En el caso del Tigre, de la Espriella, pues también en dos sitios característicos, ¿no? Sí, Tengo entendido que precisamente Abelardo de la Espriella va a hacer su cierre de campaña en dos ciudades importantes, Sí, ¿no? señor. 8 días antes, en Barranquilla, mayo 23. Sí, señor. Ahí en ese Mayo escenario. 23, muy Pues bien. se dice que Barranquilla es una de las plazas fuertes, ¿no? Sí, pero me decían que los Char ya no están con él, que están ahí como que chilingueando, como que sí, Pues como estaban, que es un no sé, brazo pero fuerte. estuvieron ahí. Estuvieron, pero ya asomando, estos pero días otra vez que no. Dicen que Otra están vez. replanteando los Char, porque los Char, hablábamos de 7 congresistas y en este No, es momento, una fortaleza. como decía Jorge Velosa, eran 10, ahora quedan 6. Los Char tenían 7 congresistas Sí. y en las pasadas elecciones se bajaron a 4 congresistas que les caminan, como se dice. Entonces, inicialmente pues había Que les charlas. caminen y también que son de ellos y que le patrocinan Exacto, sus de la casa, campañas. De la de la casa, casa, de la casa, no podemos ¿Usted cómo no le va a desconocer. caminar a su jefe? Es una fuerza, una fuerza de dependencia económica. No Sí, podemos señor. desconocer el empolio económico de los Char en Barranquilla, ¿no? Y de igual manera, ¿En Bogotá? Iván Cepeda pues estará también cerrando en Bogotá, Sí. en la Plaza Bolívar, ¿no? Sí, señor. Mayo 22. Ok. 8 días antes también. Es decir, las 3 principales campañas de las que están Sí. en el sonajero, de las que las encuestas, de que las que se oye acá, en fin, todos los aspectos y en Luis torno a Eduardo, son las 3 campañas. ¿no? 22 y 23, pero hoy sábado está aquí en la plazoleta cívica. Sí, La sí, claro. adecuaron aquí en el área metropolitana de Bucaramanga también, ahí en el Palacio de Justicia, en el centro de Bucaramanga también. Ahí ya debe estar de la Espriella, no sé si llegó o no llegó, Tengo que pero entender. todo lo habían adaptado para que llegara. Claro, tengo entendido que el día anterior Sí. hubo un evento que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con... No tenía que auspiciado por la alcaldía de Sí, Bucaramanga, ¿no? Unas tarimas Ajá. que habían ahí y por supuesto esas tarimas que han dejado ahí en la plazoleta cívica que son pagadas con recursos del municipio de Bucaramanga, pues deja esa duda que las tarimas quedaron ahí para el evento del Tigre. ¿Sí? Si van a quedar ahí para el evento del Tigre, deja muchas dudas porque son recursos públicos. suspicacia, y para ¿no? nadie es un secreto que el coordinador de las regiones de la campaña de Bucaramanga es el exalcalde Jaime Andrés Beltrán, quien puso a su pupilo, a su ficha como alcalde de Bucaramanga, a Portilla. Entonces montaron unos escenarios, una infraestructura para un evento que paga para el día anterior a que venga el Tigre, para una actividad de unas celebraciones, de unos matrimonios comunales, Ajá. pero queda la infraestructura para la politiquería. Pues de pronto pues sale más barato, ¿no? Me acuerdo. Entonces, con una sola piedra se matan 2 pájaros. ¿Sí? Sí. O dirá Pero el, queda la suspicacia, dirá el ¿no? empresario, pues yo las dejo ahí, Sí, cuadro claro. con el Tigre, pues que me dé Y de algo. una vez los que se van a contraer matrimonio, pues también hacen barra ahí, ¿no? En los asientos, entonces celebran de una vez, entonces, no sé, ¿no? Bueno. Pues queda la suspicacia. Genera usted uno lo las dice, dudas. en torno a esas señor. circunstancias. Bueno, pues nos dimos la tarea también, Freddy, precisamente, más de uno se preguntará, bueno, ¿quién es el que gana más en este país como funcionario público o que tiene que ver relación con público-privado? Pues antes se decía que el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, ¿sí? Ok. El papá del exministro Cárdenas, de Mauricio Señor. Cárdenas, decía que... El que participó en la consulta con Paloma. No, pero me refiero al papá El con papá. los datos, ¿sí? Sí, claro. Y se hablaba de una suma escalofriante, pienso de eso, de 80 millones de esa ¿Mensuales? época, ¿sí? De gremios. O sea, era el que mejor se le pagaba en lo Porque público sí, y privado. Era el Que mejor ganaba. el mejor pago, como se dice. Porque era dinero, era privado, sí es cierto, es privado, pero también tiene correlación Con con lo el sector público. público, porque el Estado tiene que también aportar. Recordemos que era la bonanza cafetera donde también el Estado subsidiaba mucho la caficultura en Colombia. Y ya cuando llegamos en lo que se está en la disputa, ¿no? Del gerente
de esta empresa que se llama República de Colombia. Tengo entendido, mire, que las cifras me dio la tarea de averiguar cuánto en este momento está, por ejemplo, el actual presidente recibiendo, ¿no? Sí. ¿Cuánto se gana él, pues, de salario, el señor presidente? Exacto. Entonces, pues es una suma considerable también, ¿no? Lógicamente. Sí, señor. Está cercana a los 56 millones de pesos mensuales, ¿no? Bueno. Y hay que ¿Verdad que sí le alcanza esos 56 millones al presidente? Se dice coloquialmente, eso es lo de los tintos. Es que aparte, porque él todo lo tiene pago. Aparte de eso, pues lo que se maneja, ¿no? Sí. El buen término de la frase, ¿no? Lo que se maneja. Sí. O sea, el andamiaje, la estructura de una presidencia de la República, que es la empresa más grande. Pero además de ese salario, él no paga nada, porque tiene su residencia en la Casa de Nariño que se paga, tiene a su disposición los empleados de la Casa de Nariño, el transporte, las movilizaciones. Entonces creo yo que de eso no toca. Y aparte de eso, pues de ley también, anteriormente los expresidentes, pues con la pensión vitalicia. ¿Vitalicia? ¿No? ¿Sí? Que equivale por la ley también de lo que aprobó el Congreso hace décadas, equivale al 75%. De lo que se ganaba. De lo que se ganaba. Bueno. Es decir, de los 56 millones, multiplique y divide, esa es la pensión vitalicia con la que sale, en este caso, Gustavo Petro Urrego. Unos 45 millones, más o menos. Pues también han venido con más otras garantías. Por ejemplo, Duque, que no tiene 50 años, o tendrá 50. Pues no sé. Y ya pensionado. Exacto, y con toda esa garantía de desplazamiento. En fin, pero venga, más allá, aquí no se trata de hacerle adulaciones a los políticos y a esos cargos, pero estos señores cuando entran a ser presidentes, entran sin canas, el que no tenga canas, y sale acabadísimo. Se nota porque ¿cierto? Usted va haciendo seguimiento desde cuando ahí el 7 de agosto toma posesión y usted va a esta época. Por ejemplo, el que tenemos en este momento, usted ve casi que en momentos demacrados, ¿no? Claro. Y lo viera usted en el pelo. Unos terminan calvos, otros más canosos. Luego sí, cuando la entregan, otra vez vuelven a retomar y hasta engordan. No hay que desconocer del estrés. No vea precisamente a Duque, está gordito, está... Ya, no. La cuestión es cómo viven su pensión, ¿no? Sí. Porque si uno va a vivir la pensión como la vive Uribe, que no descansa, en el sentido de que deberían retirarse, por ejemplo, Juan Manuel Santos. Un paso al costado. Juan Manuel Santos sí opina, hasta el mismo Samper. Pues retirarse hasta el mismo Gaviria. Es difícil, pero me refiero a un paso al costado. Por ejemplo, ellos se vuelven, por lo general, crean ONGs, crean fundaciones. Por todo el mundo. Los gringos, los presidentes, Kennedy creó, todos han creado fundaciones, ven conferencistas de las grandes universidades y lógicamente es parte. Pero Uribe todavía dando guerra. Bueno, me da tarea entonces de eso, el 75% sale el actual presidente y lo que usted dice para llamar la atención de esas circunstancias. Vamos a lo que tiene que ver precisamente con lo que es el tope, ¿no? Del cual ¿sobre también qué? Es el tope máximo para inversión en una campaña presidencial. ¿No? Lo que pueden llegar a gastar cada presidente máximo, durante su campaña. Por el cual pues tengo entendido que el actual presidente tiene inconvenientes con el Consejo Nacional Electoral. Sí, todavía. ¿No? Y se va a acabar ya su presidencia y no dijeron nada. Eso lo estipula el Consejo Nacional Electoral. Claro. Para estas elecciones en las cuales están compitiendo los 13 candidatos a la presidencia con su fórmula, pues estamos hablando de 18.555 millones. ¿Cada uno? Pueden invertir. Cada uno. Claro, en la primera vuelta. Sí, señor. Sí, eso en la segunda, digo. Okay. En la segunda, pero ya en esta, que es la que están, como se dice, con todos los fierros, sí, señor. Estamos hablando de lo que el Consejo Nacional Electoral, cuando armó todo el calendario electoral, es un presupuesto de 37.110 millones. El tope. El tope. ¿Para techo. Cada uno? 37.000 millones. Claro, okay. Que pueden invertir. ¿En la primera? Entonces ahí están las donaciones, están las vinculaciones, presupuesto propio, qué sé yo, todas esas ellos pueden presentar cuentas hasta 37.000 millones y el pico que le hace falta, y en segunda hasta 18.000 con el pico que le falta. Hasta ahí el Consejo Nacional solo les permite gastar esa plata. Exacto. Pues ellos gastan más.
Uf, Y, gastan más. y los créditos, pues lógicamente. Sí, claro. Lo que pasa es que hay inversiones que no se, No la no van se a- no registran. la pueden- no la van a facturar. No se registran. No se registran. Y eso es entendible de esa suma. Parece abismal cuando hablamos de 37 mil millones de pesos. Pero vemos que la logística, usted ve acá en Bucaramanga, pero en todas las regiones, ¿cuánto es la logística de cualquiera de los candidatos? Dicen que hay congresistas que se gastan barato 3.000 millones. Un congresista. ¿Cuánto entonces un presidente puede invertir? ¿Mm? Bueno. Eso me parecería poco. Y para hacer una comparación, la reposición, que es lo que reciben por cada voto válido, ¿no? ¿A cómo se lo paga? Entonces, cuando hablamos de la reposición en la primera vuelta, Ok. de 4.225 pesos Voto. por cada voto Por válido. cada voto válido. ¿Sí? Bien. O sea, ¿sí cuadran las cifras? Por decir algo, un candidato en esta primera vuelta, supongamos que saque 8 millones. 8 millones de votos. Multiplíqueme 8 por 4.200. Por 4.200. Eso da 33.600 millones de pesos. Entonces está aquí parado Claro, más o menos, ¿no? claro, porque es que tengamos en cuenta que lo que pueden gastar, los topes, Sí. es lo que pueden cobrar, Sí. pero depende también de los votos y de lo que presenten en cuenta. Es soportar, sí, claro, Soportarlo, soportar. para que les puedan Eso es pagar. para la primera vuelta, ¿no? Sí, ahí está Estamos prácticamente hablando. casi los 38.000. Exacto. Y para la segunda vuelta también esa reposición, al igual que los topes de inversión, Sí. pues el voto ya baja. Baja un poquito más, Votos cae a la válidos, mitad, ¿no? Baja a 2.109 pesos. porque es que ahí van a sacar más votos en la O sea, segunda. los dos que repiten, o sea, prácticamente se estaría convirtiendo en 4.000, en 6.300, 6.400 votos el peso. Sí, y, pesos. y ellos van a subir de votación. O sea, si en la primera sacó que usted dijo 8, en la otra saca 11 Pero millones. juntando uno con otro, pues más o menos Pero párale bolas, que te haga decir, si 8 millones sacó en la primera, en la segunda saca 11. Es decir, vuelve a recibir más platica. Entonces les pueden estar llegando por unos 50.000 millones. Hay y que los sacar 8 otros millones. que sacan 1.000.000, que sacan 500 también, pues Pero dependiendo que hacen los soportes con el valor para que les puedan pagar, porque eso fue lo que pasó también en Bucaramanga en las elecciones al departamento de Santander, a la gobernación, con Ferley Sierra, Sí. que al parecer unos enredos ahí y unas inflando unos valores. Eso también no es así como así. la reposición de sí, eso señor. pues debe estar soportada. Mire, y unas cifras. Hoy estos días se viene hablando de unos créditos que dice el gobierno central, el gobierno nacional, como no le aprobaron la reforma tributaria, Señor. como no le repultaron otra serie de impuestos, pues se fueron a la banca internacional a hacer los buscar créditos, créditos, ¿no? sí. Pues dicen que es la forma única que le queda al presidente porque ni el Congreso ni las Cortes, según dicen ellos mismos, Le frenaron el tema. entonces, Por ejemplo, el tema de las pensiones, ¿no? Ahí se les paró exacto. la Corte de Hay decirles, no. posiciones encontradas de juristas. Hemos escuchado a presidentes de las Cortes que unos están de acuerdo, otros no. Sí. En fin, los pareceres de lo que hay muchos temas, lo que tiene que ver de decisiones, de fallos de las Cortes. Y entonces pues deja más enredado esto que estamos y más polarizado el país porque unos están de acuerdo, otros que no, en fin. Pero entonces cuando hablamos de la deuda pública, ¿no? La deuda pública, no, la deuda internacional de 1.200 billones debemos nosotros. Lo que debe usted, lo que debe el señor, lo que debe la señora, lo que debo yo, los que van a nacer, los que están naciendo ya nacen con deuda de 1.200 billones. Pucha, 1.200 billones. 1.200. Es decir, cuando hablamos del presupuesto nacional está en 450 billones. Es decir, para pagar tendría que no gastarse en 3 periodos, en 3 años, nada de inversión para Sí. pagar la deuda, ¿no? Sí, sí. Sería haciendo un parangón matemático, Sí, ¿no? señor. En torno a eso, porque Ok. alrededor de las matemáticas del músculo financiero Y es que este tema de los presupuestos y de las deudas que tienen los mandatarios no solo aplica para la presidencia, también para las gobernaciones, alcaldías. Entonces a veces se ponen a proponer cosas que no van a poder cumplir, porque el presupuesto es una bolsa y usted ahí no se puede pasar. Sí, claro, claro. Entonces cuando usted dice que va a crear tantos subsidios, pues tiene que recortar de otro lado para cumplir eso y desfinancia a otros sectores. O sea, la plata es una sola, Claro. una sola. Lo que se habla en campaña, las promesas, ¿no? ¿Sí?
Y otra es el plan de desarrollo. Y otra es llevarlo a materializar. Eso Son es tres difícil. estancias, ¿no? Sí. Lo que se habla en campaña, lo que se va a plasmar en el plan de desarrollo, lo que el Congreso, en este caso particular que estamos hablando de plan de desarrollo, aprueba, Sí. pero que no entran en esos ingresos de lo presupuestado, entonces toca cambiar el plan de desarrollo. Y todos dicen lo mismo de los presidentes. No, es que ahora sí vamos a ser eficientes con la DIAN para que paguen todos los que... Con la corrupción. No pasa nada. Con la Se corrupción. sigue igual. Bueno, pues en estas 15 días, menos de 15 días ya, estamos hablando de 2 semanitas, Sí, estamos señor. hablando ya de horas, ya estamos hablando de días, del cual el 31 de mayo vamos a realizar la primera vuelta, pues se habla de estrategia, ¿no? Los candidatos de las diferentes campañas, el marketing político, Claro. la parte de mercadeo, la parte de que cómo vamos a incidir, cómo vamos a que... Se dice en unas estadísticas que el 28% Sí, señor. del caudal De los votos. del caudal de votos, el banco de votos que existe de ese 41 millones de actos, pues 28 todavía están indecisos, ¿no? Entonces, Que no saben por quién votar. ¿cómo cautivar y cómo atraer? Ese que está allá, a ver cómo lo traemos para acá, porque ya como no está muy contento por lo que sea, porque para nadie es un secreto que hay compromisos, Sí. compromisos inmediatos y compromisos cuando sea presidente, Sí, señor. igual que un alcalde, igual que un gobernador, eso Sí. es entendible. Entonces vamos a ver las estrategias, ¿no? Para captar ese Exacto, porcentaje tan exacto. alto, más del 20%. Pues claro, porque hay gente que por la naturalidad vota, Sí. porque es de ese sector político, porque se está beneficiando de un trabajo en la administración pública, ¿sí? Líderes que les gusta ese proyecto, pero hay mucha gente que no están en ese rol, ¿no? Y entonces dicen, no, yo de todos modos al otro día que salen, yo tocaría trabajar, pero yo sí necesito votar por alguien que me traiga seguridad, o que piense yo que me va a traer seguridad, que trate de mejorar la salud. Claro. Ese ventipéguele por Y también hay ciento, quienes compromisos cercanos. Es que si gana donde yo estoy, yo soy el ministro. Por voy a eso, ser que ese es el que gerente. está ya ahí involucrado en la Claro, campaña, claro, ese claro, ya, claro. ese no cambia. Ese dice, yo voto por Paloma, yo voto por Cepeda, yo voto por el Tigre, yo voto por... Y Ese ya está entonces, comprometido. El eje porcentaje. Y ese entorno político. Y bueno, ¿y yo cómo voy, senador? Oiga, ¿yo cómo voy, doctora? Si usted si usted es ministro, si usted es gerente, ¿yo Sí, cómo voy también? pero ese voto está asegurado. Usted sí, no está claro, diciendo, es que esa es la claro, estrategia claro, para el claro, voto de claro. cautivar, que ese al final Claro. cambia porque también puede pasar un evento en el que el candidato se le caiga la plataforma. La estantería. La estantería. Aquí en Santander hubo uno que era siempre senador y faltando 5 días dije que se pegó con la mesita de noche por allá en Se Bogotá. le cayó la mesita de noche. Se pegó con la lámpara. Yo no sé qué fue. ¡Rrrn! Sí, sí. Y dejó de ser congresista. Es cambiante la política. Es En que un es así. momento. No podemos dejar que tanto así que la dinámica, anochecemos con unas noticias, con unos eventos y amanecemos con otra. Sí, señor. Es volátil, no podemos desconocer eso. Entonces, Esos últimos días van a ser las estrategias, claro. perdón, sucias. Entonces le van a sacar por allá una cosa a Paloma, por allá una cosa a Cepeda, por allá una cosa que dijeron por allá en el jardín el Tigre. Se comienza- Una cosa sí son las posturas, ¿no? Porque yo sí he visto muy al Tigre, que es que siempre ha criticado el proceso de paz. Pues siempre en esta última etapa, cuando le dio por ser candidato. Sí. Pero ahí le están sacando los videos, Luis Eduardo, de cuando él apoyaba el proceso de paz. Pero ahorita que está candidato, eso habla duro. Pues es que no le gusta. es de contradicciones. A veces No, sí, ya es nosotros otra cosa. se nos olvida lo que dijimos hace 5 años y alguien, ajá, mire, usted decía Usted dijo que eso. de postura, hasta respetando las creencias de la fe, ¿no? Sí, señor. De eso es delicado, pero también respetable a veces esos cambios, porque tenemos derecho a convertirnos, decía alguien, pero ¿no? cómo no, en eso se basa las religiones, Hasta con eso. la conversión. Lastimosamente. Pero lo que pasa es que uno se mete a político y está político y no le creen la conversión. Entonces, cuando hablamos del voto útil, ¿no? Sí, señor. Últimamente viene tomando precisamente dentro de esas estrategias, los estrategas con los candidatos. Entonces usted hable de voto útil. Sí. Es que si gana, el único que le puede ganar al que va punteando en todas las encuestas es usted. Entonces
asumamos eso, que nosotros somos los únicos que le ganamos a ese señor que va punteando, porque el otro no es capaz de ganarle, es un voto útil, ¿no? De manipular en cierta forma. Y el otro, pues el que dice usted, el voto estratégico. Sí. Entonces los estrategas en este momento, oiga, ¿qué podemos hablar de esto? ¿Qué podemos hablar? ¿Qué es lo único que el voto útil? Sí. El único, la única que puede ganar es este. Sí. Y el voto estratégico, estas estrategias. Sí. Entonces, sobre el camino inventemos viables cosas, pero de todas formas también de populismo. Sí, no, y por ejemplo, para hablar de las campañas de las tres que van punteando, ¿no? Ya las hemos nombrado muchas veces. Sí. Uno ve a veces el discurso de Abelardo de la Espriella en torno al tigre, póngale la raya al tigre, y los videos, y casi como concierto, porque él se convirtió como una especie de vedette, pero vea que esas cosas como que generan un impacto. ¿Sí? Claro, Son vacías porque en el fondo no le proponen nada a un ciudadano, pero la gente se mueve de emociones y entonces pintan al tigre que es el que va a acabar con todos. Usted lo ha, Eso son las estrategas. Lo ha manifestado, las emociones, ¿no? Sí. Los sociólogos manifiestan por esa, en masa, y el psicólogo individualmente cómo manipular. Y son estrategias. Y los símbolos firmes. Exacto. Y por allá el Führer en su momento, Hitler, entonces todas esas cosas generan impacto. Las estrategias, y quienes analizan eso, pues dicen el perfil de esa persona, la analizan, porque eso no, simplemente no es un robot que el estratega le dice, habla esto, diga aquí, párese aquí, brinque aquí, sino que eso es parte de las estrategias y lógicamente lo convierten, lo transforman a alguien. Y eso es parte de la labor. Sí. A veces los estrategas cogen al candidato y lo transforman, ¿sí? Dicen, no, usted no tiene que ir así porque el pueblo necesita es que diga esto. Hay otros candidatos que son como son. Recordemos al santanderiano que ya no está, Raúl Hernández, ese era él. Hablaba auténtico. con dos compositores, con el médico Fernando Meneses, sí, señor. médico ginecólogo, que después hablamos de otro tema, vallenato, de cabecera de lo que fue el Binomio de Oro, y otro compositor también, y decía, pues es que las canciones, sin demeritar, me decía él, esas canciones románticas que tenía letra, ¿no? Sí, señor. Haciendo un parangón a la parte política. Y ahora, pues, es las canciones de los compositores que en los coros, pegan en los coros, pero no dice nada. La sube, la baja, la sube, la baja, y se pega el coro. Y pegajoso y le llega a la gente. Y es el que pega. Pero nos ponemos a mirar la canción, no tiene letra, no tiene mensaje. Es la que pega. Que cantarle al amor, que cantarle a la naturaleza, que cantarle al estado de ánimo. Pero es el coro que pega. Y es cierto, esos coros vallenatos, por ejemplo, respetando a los diferentes géneros y ritmos, pero pegan ¿sí? La sube, la sube, la sube, la baja, y eso es lo que queda. Pero es el estribillo que en pega. la política, en la que política no hay propuestas, sino ahora se genera ruido. Entonces, el ruido en estas cosas de las estrategias, o decir que todos son corruptos y que todos son unos bandidos y hacer videos diciendo que son bandidos, pero no hay propuestas. Y eso conlleva precisamente a lo que hemos dicho, la emoción, ¿no? Sí, señor. ¿Cuántas elecciones en lo local, las emociones, en lo departamental, las emociones, y lo nacional no es ajeno de las emociones? Después llega este que no estaba callado, ahora está ya públicamente, dice, es que yo no había tomado determinación, pero ahora sí. Pues eso también es estrategia, ¿no? Sí, de quienes públicamente, oiga, usted que está ya camuflado, usted nos viene acompañando en la campaña, pero necesitamos que usted como figura pública diga que está aquí en la campaña. Entonces también eso es estrategia. Esas son las dos estrategias, la estrategia precisamente como estrategia y el voto útil, lo que se está tomando en las campañas. Estamos a través de Guanevisión, Canal 2 de Digitel, en política y algo más. Fíjese que cómo sigue pasando, decíamos, este tiempo de mayo ya llegando, mire, bordeando la primera quincena, el 50% de esto, viene el mundial y se nos olvida de pronto las elecciones. Un mes también el mundial, ¿no? Tenemos un híbrido en este momento, hablando de elecciones, hablando de fútbol, entonces, incluso también como estrategias. Eventos, ¿no? Bucaramanga sigue siendo, Freddy, amigas y amigos televidentes, fíjese que tuve la oportunidad de pasar por Neomundo esta semana, estos días, y un certamen de connotación nacional ahí en Neomundo, donde se desarrolló el 35º encuentro, ¿no? Congreso más bien, de obstetricia y ginecología. Qué bien. Fueron cerca
me decía uno de los organizadores, cerca de 3.000 profesionales de la salud en esta que se considera pues la salud de la fertilidad, la salud de la mujer por lo general, ¿no? Sí, señor. Entonces, por ejemplo, me decía alguien ahí en el Hospital Internacional que eso era casi que práctico para tratar la medicina, Sí. la parte médica de las mujeres, pero que la mayoría era, o casi que el 100% de una Eran época, hombres, los eran especialistas. ginecólogos. Sí. Ahora pues ya han llegado unas mujeres profesionales también para ser ginecólogas obstetras, ¿no? Ok. Porque pues son las que tienen por lo general a la mujer, ¿no? Sí, Como señor. decíamos, Así la es. fertilidad, en fin, todo lo. Entonces, ¿para dónde voy yo? Y me decía que cerca de 3.000 profesionales, pero se vieron cortos en la hotelería. Sí. Y el escenario, pues, tengo entendido que en el mundo le hicieron una adecuación y por eso ese salón, ¿no? Un salón Es para grande. es grande. Sí, es un salón grande que se puede adecuar Ajá. para unos 2 más pequeños o hasta más. Y también hay un pequeño auditorio. Pero que no hay más escenarios de esa índole. Por entonces, eso el arena móvil, Ajá. que es requerido aquí en Bucaramanga, allá abajo en la Plaza de Toros. Estamos escenarios de esos grandes. Fíjese que en Medellín, con una empresa financiera, ya anunció y ya comenzaron Sí. para cerca de 30.000 El personas. Daviarena, me parece que es. Tengo entendido, O sea, sí. la vivienda. Exacto. Se entra a hacer ese Porque se negocio. requiere, ¿no? Pues sí, nos ponemos a pensar que sí, con esa plata, qué sé yo, esa la alianza público-privada. Toca, ¿no? los privados Pero toca pues por- sí, uno dice, bueno, que vale, qué sé yo, por decir algo, 200.000, 300.000, es plata, ¿no? Que con eso, ¿por qué no hacemos aquí? Pues sí, pero ahí nos quedamos en la historia que no hicimos el Mundial. Del Mundial de Fútbol. ¿Por qué iban a hacer escuelas? Porque era para construir escuelas, y listo. Ni Mundial, Ni ni escuelas. escuelas. Sí, Es un sí. caso parecido. Se requiere Bucaramanga punta. Ahora con el espejo de agua, cuando apuntamos al turismo, pues hay que hacer la inversión, ¿sí? Total. Solo entendemos que hay prioridades minúsculas, se requieren, pero eso a la par. Y traigo a colación precisamente este certamen. Qué bien. Porque nos vimos cortos para atender esos 3.000 Totalmente. profesionales de la salud. Oiga, que sabe tuvieron. también, qué pena a interrumpirlo, precisamente en el día de hoy, sábado y mañana, también, pero en el hotel este que queda ahí en el Cacique, hay un evento también muy importante, tienen como unas 400 personas, le caben a ese auditorio, Sí. un congreso, el segundo congreso que hace Cristian Argüello, recuerdan el mejor día de tu Motivador. vida, ¿sí? Él es abogado además, coach, y va a ser un encuentro de espiritualidad y ya completamente lleno, ya está convocando para el tercer congreso. Bien. Vienen personas de todo el mundo y personas de Latinoamérica, de Residente Colombia. en la Mesa de los Santos. Está en tengo la Mesa de los entendido. Santos. Y lo mismo, entonces llegan ahí y de una vez Sí, ¡fum! El luego- hotel se llena. Hace rato que no hablo con bueno. el exconcejal de Bucaramanga. Es que también tuvo ¿Se su- alejó totalmente de la política? Sí, a él le gusta el tema político, le gusta hablar de política, pero su vida es esto. Y él dijo, cuando pasó por la política, dijo, no, ya no. Motivador, Fui, escri- estuve allá y hice algo que quería hacer, pero lo mío es esto, es ayudar a las Motivador, personas. escritor, conferencista, Sí. muy bien por esa Sí, señor. labor. Bueno, siguiendo con lo que ha sido esta semana de Vitaloy, ¿se acuerda o ya se le olvidó? ¿cómo me va a olvidar Pero es que yo de como eso? un Yo lo conozco muy bien. Pero es que Freddy, un caso nos hace olvidar otro, ya se nos olvidó Sí, sí, el cartel de la toca, ya se nos olvidó que el primer juez anticorrupción que hubo terminó preso y fue el más Ya está corrupto libre, y está que ya trabajando se otra nos vez. pasó. Entonces un caso olvida otro, un día anterior nos recuerda, pero el que llegó más grave, Sí. el caso Vitaloy, ¿no? Sí. Eso fue ya... Eso fue en el 2016-2019, Entonces, cuando estaba pues, en el gobierno Rodolfo Hernández. Pues en lo que tiene que ver el Tribunal Superior confirmó, ¿no? Sí, señor. Confirmó lo que el Consejo de Estado, después de todo el proceso, Sí. de ese escándalo de Vitaloy, pues a los implicados, ¿no? Por ejemplo, al gerente de esa empresa de aseo que fue a través de la cual fue el escándalo, Y Ecuestano, ¿no? José Manuel Barrera, Sí, señor. fue condenado a 11 años, ratificado lo que el Consejo Sí. de Estado ya había, es decir, el tribunal corroboró eso en lo que tiene que ver al gerente. Sí. A Rubén Amaya. Amaya, Sí, señor. a 13 años. Así es. También. En el caso de Barrera, pues fue a 11 años, ¿no? Sí, señor. A César Fontanecha, un nombre... Fontecha. Fontecha. Sí, señor. Un apellido, a mí me quedó Fontecha, ¿no? Un apellido Fontecha. característico, ¿no? Sí. También fue condenado a 8 años Sí, señor. de prisión. Hernán Alarcón,
a 9 años. 9 años, así es. Pues o sea, fue la repartida, hubo Sí, repartida. señor, así va. Gradualmente Sí, la así repartida. es. Porque hay que recordar que el primer condenado, pues Sí. ya, Fue Rodolfo, ya no existe. ya descansa. Y ya por tanto la descansa. pena, digámoslo así, se extingue. Es como si no hubiese cometido el delito. Sí, Cosas, sí. ¿no? Entonces, pues. Pero hay una cosa que usted, yo este caso lo conozco al detalle, Sí. muy bien, porque nosotros desde el colectivo El Denunciante, con otros pocas personas en Con el Bucaramanga, concejal que inició también que, el proceso, sí, ¿no? y Concejal de actual- Bucaramanga. Edgar Suárez, después es diputado, y Juvenal Bolívar del portal Corrillos. Fuimos como 6, 7 Incluso personas. Juvenal también por algunos días fue condenado a Tuvo a que estar pagar en una detención. porque no se retractó de una tutela que en ese entonces le ha puesto Para Rodolfo todos hubo, Hernández. ahí para todos hubo, como se Nosotros dice. nunca dejamos morir el caso Vitalogy porque sabíamos de la gravedad, el tiempo nos dio la razón. Rodolfo Hernández, siendo alcalde, candidato presidencial, con todo el poder Sí, sí. económico y político que tenía, terminó condenado, bueno, pero fallece y la condena también desapareció, pero quedó condenado, digamos así, una primera. Esto que se dio ahorita fue otras personas que estaban dentro del proceso. A Rodolfo se hizo un proceso distinto, por eso usted habla de otros tribunales nacionales. Este era con tribunales de Santander y era la segunda instancia. En la primera les han dicho esto y en la segunda, digámoslo así, lo que ustedes ratificaron, aunque por ejemplo, aquí en esta segunda hay que también decir que Abigail León y Abelardo Durán quedaron absueltos por otras personas que estaban ahí involucradas. Y nada tenían que ver. Estaban en el proceso. Sí, y nada tenían que ver. En la primera instancia los habían condenado, en esta segunda los absolvieron. Y aquí hay un caso también con César Fontecha, quiero decirle, y con Abelardo Durán. Esto fue un caso que a ellos los involucraron, porque ellos fueron los que denunciaron el tema de Vitalogy. Denunciaron a Juan Manuel Barrera, a este señor que usted nombró, a Hernán Alarcón, que Rodolfo le decía la calavera. Ellos denunciaron esos hechos y al denunciarlo, Rodolfo tomó represalias con ellos. Los echó irregularmente de la empresa municipal de Aseo Bucaramanga, pero además los involucró en un proceso en el que ellos no estaban. Al menos Abelardo, ya la justicia le dijo, usted no tiene nada que ver. Pero Fontecha sí no ha podido solucionar el tema. O sea, es otro proceso. Ahí sí están implicados. les queda otra parte que es la casación. Entonces, en este caso, Fontecha todavía tiene la otra instancia para demostrar que a él lo encochinaron para meterlo en eso. Y ojo, hay otra parte donde está la familia de Rodolfo, que es muy cercana al área metropolitana de Bucaramanga, de Piedecuesta. Eso está dormido. Se durmió ese proceso allá. Rarísimo. Como también hay quienes dicen de la que me salvó el exdirector de tránsito, lo he visto en las redes pronunciantes. ¿Cuál es director? La que me salvó, Torres, el que fue director de tránsito de Bucaramanga, en el caso particular de Rodolfo. El que fue alcalde encargado, Sí, pues, sí, que fue alcalde de 2 Vive días. en Piedecuesta, tengo entendido que está yendo en Sí, Piedecuesta. sí. Y decía la que me salvó, la que me salvé yo también, dice en redes, lo he visto con este caso, precisamente porque dice, recuerda que la semaforización, Así que va es. porque va. Cuando se diga, va porque va. Ese Vitalogy también, va porque va. Ingeniero, que no, va porque va. va. Entonces, en ese caso. Es que es la ley hay que cumplirla. Claro. Para eso, que tal gente no tuviéramos ningún orden. Eso no Pero puede. fíjese que de todas formas, así ratifica lo que se dice popularmente, ¿no? Sí, señor. La justicia coja pero llega, ¿no? Oiga, pero llega. Y tengan ahí la seguridad que aquellos que hoy creen que se van a ganar la presidencia y que yo tengo presidente, no, eso la justicia tarde que temprano le llega. Porque a tiene el uno. lapicero en sí, ¿no? No creen que nunca le va a llegar. No, listo, No. y comete las irregularidades porque esto toca cuando se tiene el lapicero Sí. con manos de seda, Sí, no para hacer las irregularidades. no para que no lo vean. Sí, no para tener el cuidado porque Sí, señor. cuando se presentan las situaciones repercuten. Lastimosamente la ley ya es cuando van 20 años, Sí. 15 años, Sí. qué sé yo, pues el proceso, ¿no? Sí, De las también es segundas la instancias. justicia. Hoy estamos hablando casi que de 3 Es que la justicia está instancias. muy congestionada a veces de cosas Y innecesarias. fíjese, en el caso particular, ya trasladándonos a Florida Blanca, la segunda ciudad del departamento señor. de Florida, 11 concejales Ok. de Florida Blanca por allá transcurriendo el 2008. Fíjate que estamos hablando de... Cuando Ulises Balcázar. Estamos hablando de 18 años. ¿Cuántos alcaldes han pasado? 4 y medio.
Entonces, 11 concejales de esa época de la administración de Ulises Balcázar volvieron a recuperar Sí, sus señor. derechos políticos, ¿no? Entonces, ves el contraste. Dentro de esos, Oliverio Solano Cala, Así el es. actual secretario director de la Cultura, Casa Cultura, Casa la Piedra del Sol. y unos concejales de esa Sí, señor. época, y que lógicamente el contraste, pues... ¿Tiene los nombres apelaron. ahí? No. Yo lo tengo aquí rápido. Entonces, dentro de eso, pues, fueron 11 concejales. Mire, está Luis Alfonso Buitrago, Félix Marino Jaimes, Juan Carlos Manrique, Humberto Gómez, Javier Martín, César Augusto Sánchez, Carlos Ciro Ruiz, Ángel Javier Rangel, José Eugenio Merchán y Julio Parra, que le han aprobado la prima técnica a Ulises Balcázar y que en ese entonces no se podía aprobar, pero la justicia al fin no sabía que si sí, que si no, pero el mejor abogado lo sacó adelante, vencimiento de términos. A propósito, el doctor Javier Buitrago ha sido televidente ahí en Florida Blanca. En varias oportunidades lo hemos tenido aquí, también hablando de temas constitucionales, de derecho administrativo. Fue uno de los abogados que asistió a este grupo de exconcejales, el abogado Javier Buitrago y Luis Alfonso Buitrago Vázquez, que fueron los progenitores del derecho que asistieron y que mostraron ese trofeo, porque lo sacaron precisamente libres. ¿Cómo ganaron? Pues como ganaron. En las estancias. Tiene que ganar el partido. En las estancias, ¿no? Estamos a través de Guanevisión, canal 2 de Digitel, en política y algo más. El Consejo de Bucaramanga, ¿no? Sí, señor. Mucho rifirrafe. Ahora, Está frenado, están sesionando por ejemplo, y no tengo sesionando. entendido que el alcalde, no, se citaron a extras. Sí. Se citaron Pero a no extras pueden hacer nada. porque el alcalde Portilla pues tiene que actualizar o reactivar el plan de desarrollo, ¿no? Sí, señor. Porque el plan de desarrollo, como Se traía el de Jaime Andrés. Exacto, pues tiene que hacerle los ajustes, ¿no? Sí, señor. Las modificaciones, y tiene que automáticamente estar para el Consejo. Tiene que también ver con el estatuto tributario, otros acuerdos que están ahí recusados, ¿no? Sí, señor. Término ahí que esto es el uno recurso, yo te recuso, tú me recusas, llega ya un parlamentario también lo recusó, otro ciudadano lo recusó y se formó. Es un ciudadano, hay funcionarios preocupados, han recusado, entonces no pueden actuar. No, pero es la ley, o sea, así está. Exacto, está estipulado de eso. Y entonces, por ejemplo, sin embargo, pues tranca, haya o no haya razón en lo que son los proyectos de acuerdo que pasa el Ejecutivo, ¿no? Por ejemplo, el estatuto tributario que se requiere en los municipios es parte fundamental para los beneficios tributarios, para la inversión, qué sé yo, en torno al empréstito también, que está embolatado. También está más embolatado. Con estas circunstancias. Igual manera, lo que tiene que ver con la elección de la mesa directiva, porque fíjense que es que se volvió de por eso, moda entonces, ¿qué están sesionando? Se están eligiendo las mesas directivas para el último año, hasta mayo. 2027. Sí, del año siguiente. ¿El año entrante? Pero siempre he venido durante estos años. Sí, claro. En algunos municipios se eligió desde mayo, de junio, la mesa directiva, para que no se rompan los compromisos, ¿verdad? Claro. Porque claro que sí. por lo general es en noviembre, ¿no? Pues yo no sé si los reglamentos internos dicen para qué fecha, creo que no, pero entonces ellos tienen una fecha que la hacen costumbre, ¿no? Por ejemplo, en Lebrija, el exconcejal, el expresidente, el dirigente gremial, Martín Eduardo Ortiz, demandó, porque allá ya se aprobó la elección de la junta directiva, de la mesa directiva, entonces dice que en noviembre también tiene que ver el reglamento interno, ¿no? Que no puede estar por encima de la norma nacional, de la ley también. Bueno, en el caso particular allí son de los temas. Plan de desarrollo que tiene que hacerse las adecuaciones respectivas. Entonces, lo incoherente, ¿para qué el señor alcalde llama a extras? Cuando no se podían hacer. Sigue también lo del contralor municipal embolatado. Sí. Todos recusados. ¿Cuándo se resuelve eso? Pues, Va a los estrados judiciales. Volvemos a lo que hemos dicho en varias ocasiones, Freddy, que los estrados judiciales están definiendo, gobernando, porque se cometen los errores, los fierros, por lo que sea eminentemente jurídicos en los consejos, en las asambleas y en el Congreso, y las cortes son las que definen, los jueces son los que están definiendo. Luis Eduardo, y da pesar lo que está pasando en la ciudad de Bucaramanga, porque llevamos 12 años de atraso, o bueno, más de 10 años, porque no más lo vemos con las obras de infraestructura.
Bucaramanga es el eje del área metropolitana, la capital del departamento. 4 años de Rodolfo, donde una obra de infraestructura que nos diera una movilidad. No hubo, y él era ingeniero civil. Luego pasó Juan Carlos Cárdenas, ingeniero civil, y tampoco una sola obra, y miren el caos en el que andamos. Y luego llegó el señor Jaime Andrés, que por estarse defendiendo con todo este tema de su nulidad electoral, pues pasaron 2 años, ya vamos a completar 3 con Portilla y no pasa nada en la ciudad. Freddy. 12 años vamos a cumplir en una ciudad que quedó a oscuras en todos los temas, sociales, seguridad, movilidad. Lástima por la ciudad de Bucaramanga. Y vemos las consecuencias. Cuando hablamos de la movilidad, cuando hablamos de la inseguridad, cuando hablamos de falencias en obras mínimas y macroproyectos, lo que decíamos anteriormente de los congresos que se desarrollan acá porque no hay la inversión pública, entonces la inversión privada también dice, pero es que hoy cuando se habla de las alianzas público-privadas, entonces como usted lo dice, ya llevamos 3 periodos en el cual ¿no? Desde el puente de la Novena, cuando comenzó la hecatombe de la inestabilidad de lo que fue el gobierno de Luis Francisco Borges, que también lo comentamos la semana pasada, desde ahí no hubo obras. Y nos vemos perjudicados, no solamente Bucaramanga, ahí está perjudicado Florida Blanca, ahí está buscado Girón, Piedecuesta, Lebrija y la provincia, porque es que volvemos al caso particular, ¿hace cuánto no se invierte en obras de infraestructura de lo que se llaman macroproyectos para desembotellar, para darle crecimiento a Bucaramanga y automáticamente el área metropolitana, y eso trae consigo inversión, eso trae empleo, eso trae riqueza, eso trae el turismo, eso trae muchas circunstancias y realmente, fíjese que es lastimoso. Las comparaciones se dice popularmente que son odiosas, pero por ejemplo Tunja, que estaba relegado con nosotros, nos está superando y alrededor Boyacá, los pueblos cercanos en lo que tiene que ver movilidad con infraestructura vial. Hablamos de Pereira, que nos mandaron, cuando habló todo el cuento de lo de Metrolínea, nos mandaron esos carros que fue los que les metieron candela, no sé cómo, que todavía no se ha aclarado. Esos buses, sí, los padrones, eran oriundos de Pereira. Porque cuando allá nos surtieron con esos vehículos, con un negocio, qué sé yo, eran de Pereira cuando arrancó. Y allá está funcionando. Es que lo del servicio de lo articulado en todas las ciudades está funcionando. Nosotros aquí, no sirve. Hay carros ahí que andan vacíos. Cartagena, vemos que Cartagena aumentó la flota en estos días. Barranquilla también viene aumentando, Cali también con el mío, Medellín con todo lo que tiene, y nosotros en Bucaramanga con la infraestructura vial vuelta a nada. Luis Eduardo, y a diferencia, o como es algo paradójico, ¿no? Y mientras José Fernando Sánchez trata de ampliar el tercer carril para darle una movilidad, entonces actores de Florida Blanca que tuvieron 4 años en la alcaldía, que tuvieron un representante a la Cámara que no gestionó recursos, criticando que por qué se está ampliando un tercer carril, que esa obra no sirve, que se van a robar la plata. Y tuvieron 4 años en la alcaldía. Le hablo de Miguel Ángel Moreno, le hablo de Ángel Alirio Moreno, el líder de ese clan, le hablo de Álvaro Rueda, que no gestionó recursos para ayudar en la movilidad. Y ya cuando José Fernando Sánchez está haciendo algo, entonces salen a cuestionarlo. Eso yo no lo entiendo. No entiendo qué está pasando. Freddy, Santander siempre es eso. Una crítica y no nos unimos para trabajar. Yo escuchaba a José Fernando con esa variante, ¿no? El tercer carril de Matpollo, conocido así como tal, pues tengo entendido que hay recursos departamentales, recursos locales y recursos nacionales. Y hasta donde le oí ese informe, ¿no? Gestión, porque tanto así que logró reunir ahí muchas diferencias ideológicas en Florida, que es una labor que hizo José Fernando, y no sé, pues dice que se aseguraban esos dineros, ¿no? O sea, hasta dónde, pues esas circunstancias en este momento electoral, pues trae sus inconvenientes en torno a eso, ¿no? Yo pienso que Florida se ha movido, el ingeniero ambiental José Fernando Sánchez. Y por supuesto se va a generar un caos ahí, como lo hemos estado viendo, porque se está haciendo una ampliación de una vía. Lo que aquí sí también hay que hacer una invitación, Luis Eduardo, es a los alcaldes del área metropolitana, al alcalde Óscar Santos, al mismo alcalde José Fernando que está haciendo la ampliación de este tercer carril, y al alcalde de la ciudad de Bucaramanga, a que se sienten los tres y diseñen
una estrategia de movilidad para este sector de la autopista, porque es inhumano que una persona que vive en el municipio de Piedecuesta tenga que salir a las 4 de la mañana para poder llegar a trabajar a las 8 de la mañana, sin contar todos aquellos estudiantes, personas que tienen que ir a una cita médica, que van en una ambulancia. Entonces, bien por el tercer carril, que lo necesitamos, pero sí hay que de todos modos diseñar una estrategia, una mesa técnica, señores alcaldes, que puede estar también el señor gobernador, para que miremos de qué forma podemos pensarnos una movilidad. Mire, yo no conozco de temas de movilidad, pero yo le decía aquellas al alcalde Oscar Santos, que yo creo que se puede hacer, tengan al menos un alférez de cada municipio en su jurisdicción, para que dé movilidad, que si se varó un carro, lo levanten rápido de ahí mismo que en si se Maspollo, chocaron dos, ahí mismo en El Buey, claro, ahí mismo en Ruitoque, que si se chocaron dos vehículos, obviamente la idea es que entre ellos de una vez solucionen, pero eso no va a pasar. Entonces, si llega el alférez rápido, levante croquis, hermano, y hágale. Pero hayan estrategias. Se pinchó una cicla, ¿quién levanta la cicla para que no haya trancón? Eso es lo que entonces, popular, que haya ahí dando vueltas, ¿cómo se llama? Una grúa. Entonces, hay cosas que se pueden hacer. Lo que popularmente decimos, en la autopista que conduce Piedecuesta, Florida, Bucaramanga, se va a dar una bicicleta y el trancón. No hay alternativas. Y estamos que haya hablando, reguladores, algo que se pueda hacer. Pero mientras tanto de eso, pero tiene que proyectarse. No, las grandes obras. Yo pienso que tenemos la experiencia, Freddy, nos sirve de experiencia. Sí. Hablaba en días pasados con alguien que tiene una proyección que ha estado vinculado con gobiernos nacionales, con gobiernos. Esta transición de este gobierno que hubo, gobierno nacional, nos sirve para que así haya las diferencias ideológicas en los alcaldes con el gobernador o entre los mismos alcaldes y a su vez con el gobierno nacional, así haya esas diferencias ideológicas. Se tiene que pensar, es lo que hemos dicho, que la clase dirigencial, la clase gremial, la empresa privada, la clase política, así haya esa disparidad. Pues estamos gobernando para un departamento, para una región, para un país. Porque es que no podemos, ya no sirve de experiencia eso, porque es que vemos de lo que constantemente decimos, de la envidia buena, la envidia mala, que vemos que Medellín, que vemos que Cali, que vemos que la Barranquilla, con sus diferencias ideológicas, pelean por los macroproyectos, van todos en manada. Barranquilla, Antioquia, ellos van en combo. Y nosotros acá por minucias. Entonces, este alcalde no se la lleva con el gobernador, este otro alcalde no se la lleva, este otro tampoco, este tampoco. Sí. El alcalde no se la lleva, no tienen química con el gobierno central, este tampoco. Entonces, no se trata de eso. Y del presidente también, que no tiene química, porque eso no es de aquí para allá, es de allá para acá también. Entonces llega el presidente con sus congresistas, no, eso allá no le envíen nada, presidente, porque allá eso no es donde nosotros. No votaron por mí. No votaron, cuando yo pienso, yo entendiendo en el buen sentido, que cuando decía el senador José Luis Mendoza Cárdenas, el líder de la justicia social, como era el eslogan que empleaba, precisamente cuando necesita conquistarse a alguien, toca llegar con algo, ¿no? Sí, él ponía el ejemplo con la mujer, ¿no? Entonces, decía, cuando a conquistarla toca la gala, toca con los piropos, con toda esa cuestión. Y en el caso del gobierno también, cuando se habla que no votaron por mí en tal región, pues llegar con la obra, ¿no? Para ver cómo es que primero satisface una necesidad y segundo, en lo que tiene que ver precisamente para satisfacer esa necesidad y conquistar, para endosar. Un alcalde puede endosar los votos al sucesor, gobernador y así el presidente. Dígame. No podemos tapar el sol con las manos. Entonces, es parte de lo que se reclama y ojalá pues tengamos un antes y un después de las elecciones del 31 de mayo o el 21 de junio, que sea el presidente que sea, pues se sienten a manteles, se sienten en los clubes, se sienten en los gremios, en fin, porque nosotros, en el caso particular del nororiente colombiano, Santander Norte y Santander del Sur, Bucaramanga y Cúcuta, nos hemos quedado cortos en obras de infraestructura, que es el que nos tiene desligados con el resto del país. 1857, miraba yo, ¿no? Desde entonces el Estado Soberano de Santander fue creado como departamento, ¿no? Estamos hablando
de lo que tiene que ver de historia, ¿no? De Santander. Mayo 13, que es el aniversario de con fundación razón, ya sé para dónde de va la usted. institucionalidad del Sí. departamento de Santander, Ok. y poniendo yo la santandereanidad. Por eso se celebra esa fecha, la He visto santanderianidad. que esa riqueza, por eso lastimosamente, esa riqueza que tenemos folclórica de las tierras, de su gente, su tesón, de la empresa que con sacrificio viene realizándose. Sí, señor. Pero no tenemos, nos hemos quedado cortos en ese liderazgo Sí. de que proyecten a un departamento cuando hablamos Sí. de la santandereanidad por estos dices que se va desarrollando. Vemos la riqueza que tenemos, paisajística, de todo aspecto, pero nos hemos quedado cortos en movilidad, en las vías terciarias, Sí, señor. en las vías principales, y así hablando de la expectativa que tenemos en turismo. Sí, Freddy. sí. O sea, es ahí donde reclamamos, ¿no? Ese 13 de mayo que acabó de pasar, no solo se celebraba lo de los pastorcitos allá en Fátima, la Virgen de aquí Fátima. sino aquí en Santander, el día de la santanderianidad, donde todas las provincias pues se resalta el valor cultural, gastronómico, turístico. Ahí la gobernación de Santander es una actividad muy especial, muy bonita. En Casa Santander, que digámoslo así es la embajada de Santander en Bogotá, también para la fecha del 25 de mayo van a hacer unas actividades para toda la colonia que está en Santander, que viven en la ciudad de Bogotá. Pues volviendo a eso, ¿no? Las obras. Fíjese que nosotros no copiamos, mire, Sí, señor. cuando tenemos esa riqueza, volviendo a lo del país y el departamento, así, Sí. es Shakira que nos está quedando, va al cuarto mundial, que va a ser intérprete. Oiga, sí, ¿no? En lo que tiene Pues que yo ver creo que con la el mejor, mundial. la mayor artista llena mundial. Río de Janeiro con 2 Entonces, millones de simpatizantes, duro, ¿no? Qué bien. simpatizantes no, de gente Personas que sí, van claro. a esos conciertos a escucharla. Exacto, y vemos estos bien, días qué avivando que la selección Colombia, que esto, vemos hoy que, por ejemplo, en días pasados, que fue esa magna reunión, ese encuentro de Donald Trump y el jefe de los Tigres, Sí, sí. de los Tigres, pero no del norte, de Sí, los sí. Tigres asiáticos, Sí, señor. del presidente chino, y en el fondo estaba la foto de Mao Zedong. O sea, fíjese, un republicano y que dice que es Sí. el recalcitrante contra los... Un capitalismo un puro y duro. capitalismo, y allá, el contraste, ¿para qué? Para negociar, que yo le compro aviones, Boeing, Bueno, yo la no sé economía. cuánto, que el ganado, y nosotros aquí por minucias, entre comillas, por Claro. pequeñas ideologías, agarrados matándonos, entonces nos sirve de ejemplo y no queremos O sea, fueron a comprarle los aviones, los Boeing. los Ya, Boeing, y sí. ellos A venderle carne. a comprarle la carne, los ganado. Carne, sí. Para Texas, me imagino. Nos van a quitar ese mercado por nosotros estar en los rifirrafes, ¿no? Sí, señor. El vacuno, que salía Sí. acá de Colombia, pues ahora los gringos se lo van a vender a los No, chinos. no, Y los chinos le van a vender los Boeing, los que necesitamos acá, Hijo de pucha. los Boeing, por esos desacuerdos y esos rifirrafes. También reconocer las cosas buenas, hay que reconocerla. La Universidad Industrial de Santander, Ah, sí. con la venida del señor presidente de la provincia de García señor. Rovira, ¿no? A Málaga. Se inauguró precisamente la sede de la UIS Málaga. Más de 100, tengo entendido que la cifra cercana a 120 mil millones de pesos, Ok. y que va a servir para los límites, la ubicación Pero es una geográfica. nueva inversión del De gobierno inversión, Petro o una sí, inversión que ya de venía el inversión. gobierno pasado. Una Venía nueva en un inversión. proceso. Ok. Sí. Y va a beneficiar a departamentos de Boyacá, norte de Santander Bien. y Santander. Bueno. Pues para eso es que se eligen a los Eso es lo que mandatarios, decimos ¿no? acá en el área metropolitana, ¿no? Esos Para no eso son que los recursos del bolsillo de un alcalde, de un gobernador, de un presidente, son los impuestos. Nosotros mismos. Es por eso cuando hablamos de la famosa corrupción, es la administración, administrar, Sí, señor. porque son recursos públicos, recursos de los que todos tributamos de una u otra manera, y que lógicamente es lo que reclamamos en materia de inversión, que se vea reflejada en los impuestos de inversión. Otro de los temas que tengo entendido que esta semana que viene, las mesas de trabajo, ¿no? ¿En Recuerda qué que ya se sentido? nos olvidó de la actualización catastral. Ok, ¿no? sí, que se sigue en las diferentes regiones. Ya se nos no pasó. solo en Santander, en otras. Pues parece que como que ha funcionado, No, creo pues, yo. no, dice- Al menos no lo han aplicado en los No, cobros. En las últimas charlas dice que porque todavía no ha llegado el impuesto. Por pero eso, no para han aplicado el cobro. El año 2027 se ve reflejado en torno a eso, porque ya se llegó y se descubrió que el agua moja, Sí. que tiene que hacerse la reforma a través de vía Congreso. Ok, es cambiar la que es norma a una nivel ley nacional. para darle facultades a un instituto como el IGA
darle facultades a los consejos, darle facultades a las asambleas, a los gobernadores, a los presidentes, mientras tanto no. Entonces, o sea, el tema no era, como lo decía el gobierno nacional, que es un problema que tienen que resolver los alcaldes y los gobernadores. No, entonces al final se da cuenta que es un tema nacional, donde los nuevos congresistas tendrán que llegar a organizar ese tema. Y mientras o el mismo presidente que llegue. Dicen los técnicos que conocen ese tema, los planes de ordenamiento territorial, cómo se va a estipular qué tal sector allá, en tal municipio es agrícola, este es turístico, este es para construcción, este es de reserva, y cómo hicieron esa actualización catastral de un solo tajo. O sea, si no es la parte técnica. Entonces, son expectativas que pues, se nos pasará ahorita, las elecciones, viene el Mundial, viene otra vez el impuesto predial para el año 2027 y vuelve otra vez las mismas circunstancias. Pues Freddy, ya en lo que estamos llegando al final por el día de hoy, entonces la expectativa de los cierres de campaña esta semana que se viene, ya hemos mencionado de las 3 principales campañas, de las 13 que están con vida, ¿no? Sí, las que marcan las encuestas. De las que siguen, pues de todas formas, paseando, siguen haciendo los contactos de lo que también públicamente, las estrategias, el voto útil, el voto programático o estratégico, los boletos que se dicen que hay un boleto ya fijo, ¿no? Sí, según las encuestas. Según las encuestas, ¿no? Según las encuestas, hasta donde pues se dice coloquialmente la mejor encuesta va a ser el 31 de mayo, esa es la real, la de carne y hueso, pero en las especulaciones se dice eso, que hay un boleto y que la disputa del segundo boleto de lo que va a ser esta gran final, si se da para el 21 de julio. Pues Freddy, expectativas que hay en esta semana, todo lo pertinente, de lo que sigue el trajinar, a pesar de muchas circunstancias del trajinar en el país, en el departamento y a nivel regional. Y lógicamente pues hemos resaltado lo que ha sobresalido durante esa semana en Política y Algo Más. Bueno, Luis Eduardo, muchísimas gracias de nuevo por esta invitación y esperamos haber cumplido con la agenda que teníamos en Política y Algo Más. Y si Dios nos lo permite, la semana entrante... La Asamblea por eso ya está sesionando, ¿no? Todos están en extraordinarias también, sí, todos están en extraordinarias. Vehicular, tengo entendido que está... Hay los 3 temas que están estipulando. Sí, están Me decía el presidente de la Asamblea, Hugo Cardoso. Hugo Piedecuestano, que suena también para más adelante ser candidato a la alcaldía. Vamos a ver qué pasa. Eso suena mucho. Claro. Pero como ellos ya empiezan se nota el trabajo. Lo que decíamos anteriormente, si gana tal en la presidencia, pues en los puestos y en contrataciones, en fin. Pues Freddy. Muchas gracias, Luis Eduardo, por la invitación y si Dios nos lo permite, nos vemos la semana entrante. Efectivamente, a ustedes, amigas y amigos televidentes, agradecerles el que nos permitan el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal, a la distancia también, a quienes a través de las redes sociales diariamente nos envían sus mensajes también, quienes están fuera del país, y que nos dice, allá estamos en la sintonía, en el primer programa del nororiente colombiano de política y de la opinión en lo que tiene que ver con los quehaceres, lo que se realiza, lo que acontece a nivel nacional. De igual manera, a los sistemas de televisión de las diferentes provincias, de los diferentes municipios, que hacen posible, que retransmiten, que ustedes que están allá en casa, un número considerable que nos dicen en Florida, que nos dicen en Girón, que nos dicen en San Gil, que nos dicen en Río Negro, ahí estamos, a ese considerable número de televidentes, fraternal y cordialísimo saludo. Freddy Garzón, quien hace parte del colectivo El Denunciante, y su amigo y servidor Luis Eduardo Arias Jaimes, desde acá, desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, les invitamos para que permanezcamos en la sintonía en el desarrollo de esta programación del Canal 2 de Digitel. La próxima semana, Dios mediante, estaremos en otra entrega de Política y Algo Más. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Política o entretenimiento. ¿Por qué no las dos? En Política y Algo Más, el debate, la opinión y el análisis. Exploramos los temas claves para nuestra realidad actual, analizando sus impactos, sus desafíos y las perspectivas que están marcando la agenda pública. Acompáñanos en esta conversación profunda y cercana, donde buscamos entender lo que realmente está sucediendo y cómo afecta a nuestra comunidad. Política y Algo Más.